Bien, hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de compartir. Y esta mañana yo les voy a pedir que vayamos al pasaje de Marcos 10, del 46 al 52. Dice la palabra del Señor: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, hermanos, yo estaba viendo este pasaje y el jueves que nos toca compartir ahí en la explanada de la Gustavo Amadero, me tocó compartirle a un hombre invidente. Pero antes de hablar con él, empecé a hablar con la persona que estaba junto a él y empecé a darle el mensaje. Y yo después le digo: pues si quieres, le comparto también a tu esposo. Y dice: no es mi esposo, únicamente que le ayudo para que lo dirija. Y ya cuando iba a hablar más de Jesús, a ella acerca de Jesús, me dijo: ¿por qué no le comparte a él? Y ya empecé a hablar con este hombre y me di cuenta de algo. Le dije: ¿sabes que Jesús te ama? Y me dijo: sí, yo lo sé. Dice: ya me han hablado, ya me han compartido de Jesús. Dice: ya tengo Jesús en mi corazón. Le digo: ok. Y le digo: ¿y la persona que también está contigo es tu pareja? Y empezó la risa maliciosa, ¿verdad? Y empezamos a hablar del corazón del hombre, de lo que hay en el corazón del hombre. Y de alguna forma me daba la razón. Y aquí comprendí cómo realmente Dios nos habla de que no tan solo la ceguera es física, sino la ceguera es ¿qué? Espiritual. ¿Sí? No necesitamos ver para tener maldad en nuestro corazón. Realmente la maldad está en el corazón del hombre. Y entonces, precisamente hablando de este pasaje de Bartimeo, donde dice que Jesús pasaba, ¿verdad? Dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ustedes han escuchado la historia de Jericó, cómo derribaron estos muros el pueblo de Dios. Y después Josué dijo que nunca más se volvería a levantar esta ciudad, y aun si se levantaba sería sobre la muerte de su descendencia. Pues resulta que a través de los años un hombre dijo: no, yo la voy a levantar otra vez, y murieron sus hijos, ¿sí? Y sin embargo esta ciudad se levantó, y dice que precisamente venía Jesús de este lugar, ya la nueva Jericó, y ahí estaba un hombre ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, que significa su nombre también. Bar es hijo de Timeo, parece una redundancia, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y entonces venía, este hombre escuchó hablar de Jesús, y entonces él empezó, ¿verdad?, quizá a preguntar: ¿quién es? Porque algo que los ciegos, ¿verdad?, de alguna manera tienen esa sensibilidad de escuchar un poco más. O las personas que nos cuesta a veces ver, desarrollamos otra forma de poder escuchar. No sé si esto lo han notado en algunas personas. A veces las personas que no ven mucho, el oído como que lo desarrollan un poco más. Y entonces podemos escuchar a veces ciertas cosas, ¿verdad? Un poquito más que los demás. Y yo estaba viendo qué es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Aunque Dios está obrando,
a nuestro alrededor buscándonos y mostrándonos su gloria, algunas personas no pueden percibir su obra divina. ¿Qué es esto? Ustedes no sé si les han compartido muchas veces a las personas y como que no captan, como que no están ahí, como que no perciben, no entienden, porque hay una ceguera espiritual. Ustedes le hablan y dicen, ya le he hablado de Jesús, pero no me entiende, no comprende, porque hay una ceguera espiritual. Entonces, esto de que a veces una persona tiene esa condición de que no comprende, no entiende lo que es el reino de Dios, eso es una ceguera espiritual, ¿sí? Y ustedes se pueden cansar de hablar a las personas y la persona no va a entender, ¿sí? Vamos a Hechos 28, del 26 al 27. Ve a este pueblo y diles, ¿de oído qué? Oiréis y qué, y no entenderéis, y viendo qué, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan. Entonces Dios muchas veces, ¿verdad?, a las personas parece que vemos y no vemos, oímos y no escuchamos, porque lo que Dios quiere que el hombre se convierta es desde el corazón, no por lo que ve, sino por lo que está en nuestro corazón, que realmente nosotros venga un arrepentimiento sincero, no por lo que estamos viendo, sino por lo que hay en nuestro corazón. Cuando ustedes vinieron a Jesús, ¿es por lo que estaban viendo físicamente? No, realmente es por lo que Dios estaba haciendo en sus corazones. Y de esta manera Dios permitió que, aunque a pesar de que nosotros estábamos viendo nuestros problemas, nuestras situaciones, Dios permitió que tu corazón se abriera, se entregara a Dios, y entonces tus ojos fueron iluminados del Evangelio de Dios. Entonces tú pudiste ver, porque éramos ciegos. Y dice que Dios les decía, dile a este pueblo, de oído oiré. Si hay personas que escuchan de Dios, personas que les hablas y no entienden, no ven que la obra de Dios está viniendo a sus vidas y no quieren escuchar de Dios, porque hay una ceguera espiritual. Vamos también a 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces muchas veces la ceguera espiritual, ¿verdad?, es provocada por el Dios de este siglo, donde dice que Él ha puesto una venda sobre nuestros ojos, y por más que a veces se les comparte a las personas no pueden entender, no comprenden el evangelio de Dios, no lo entienden. Entonces vemos que muchas personas nosotros les podemos hablar, o muchas personas que hemos estado compartiendo, cuando tú le estás hablando de Jesús, ellos bajan la mirada y no quieren escucharte. Cierran sus oídos, no quieren escuchar de la palabra de Dios. Pero vemos que también esto es provocado, porque dice aquí que el Dios de este siglo ha puesto una venda sobre sus ojos y ha provocado una ceguera espiritual, donde no quieren escuchar de Jesús, ¿sí? Entonces Dios permite, sí, que nosotros, anteriormente, cuando no conocíamos de Jesús, ¿verdad?, oíamos. Yo anteriormente oía de que había cristianos. Yo no sabía, pues, que había denominaciones de cristianos. Yo únicamente, pues, conocía la iglesia tradicional, ¿verdad? Pero hasta que vine a Dios, yo pude entender muchas cosas, porque antes estaba ciego espiritualmente. Aún yo debatía acerca de lo que era la Biblia, porque no la entendía, porque lo quería entender con mi razonamiento, pero es con el Espíritu Santo que realmente trabaja en nuestras vidas y nos hace que veamos. También vamos a Apocalipsis 3, del 15 al 17. Muchas veces podemos presumir que conocemos de la palabra de Dios, que entendemos, pero vean lo que les dice Dios a la iglesia de Laodicea.
Porque muchos a veces podemos decir, yo ya conozco aún de la palabra de Dios, y aún, hermanos, aún dentro de la misma iglesia, nosotros podemos permanecer de una cierta forma religiosos y no abrirnos a lo que es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3 del 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cierto eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto se lo dice Dios a la iglesia de la Odisea, porque muchas veces nosotros podemos presumir que tenemos mucho conocimiento, y esto no es malo, pero muchas veces podemos decir, pues yo ya lo sé, ya sé que soy salvo, pero hay una religiosidad en mi vida en la cual realmente no estoy reconociendo a Jesús en mi corazón. Entonces vemos que no tan solo para los incrédulos, también para los que creemos podemos caer en este estado, ¿sí? Y Dios le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, tú dices que eres rico, que no necesitas de nada. Muchos a veces podemos presumir, pues yo ya tengo a Dios en mi vida, ya soy diferente. Pero hay una presunción, y dice aquí, tú dices que eres rico. Y hay gente que a veces se da el lujo de decir, bueno, puedo pecar, pues total, yo ya soy cristiano, ¿verdad? Pero dice aquí que ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente y no tibio, porque a los tibios, ¿qué? Los vomitaré de mi boca. Y entonces también le dice, tú te crees rico, tú te crees que no necesitas nada, pero quiero decirte que eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, hermanos, en la ceguera espiritual también puede traducirse como no discernir espiritualmente. Esto es algo que el Espíritu Santo nos ha dado, hermanos. De los 9 dones que nos ha dado el Espíritu Santo es el discernimiento espiritual. No sé si hemos escuchado del discernimiento. Yo creo que sí, ¿verdad? En donde realmente Dios nos puede mostrar situaciones y poder entender, los tiempos también, ¿verdad?, que estamos viviendo, pero a veces no hay discernimiento espiritual en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de ¿qué? De discernir espiritualmente. Por eso el hombre común, hermanos, no entiende la palabra de Dios, porque para él son locura, no las entiende. Entonces muchas veces esto significa que para un individuo espiritualmente ciego, las cosas espirituales no tienen sentido. Entonces tú les hablas a las personas de cosas espirituales y no las va a entender, porque no hay un discernimiento en sus vidas, porque para él son locura. El discernimiento nos es dado a través del Espíritu Santo, donde nosotros podemos entender las situaciones que estamos viviendo, y entonces la persona que no conoce de Dios obviamente no las va a entender. Por más que tú te esfuerces, necesita realmente entregar su corazón a Dios, y entonces Dios abre su entendimiento y de esta manera se entrega más a Dios. Dice 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Dice, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de la creación. Hay personas que te van a decir, bueno, y tú dices que Jesús va a venir, y pues desde que yo sé, o tengo uso de razón, y años atrás, y nunca ha venido Jesús. ¿Cómo sabes que es verdad que Jesús va a venir? ¿Cómo sabes que Jesús es verdad lo que tú me dices? Si esto, pues, ¿cómo se demuestra? Y muchas veces nosotros podemos entrar en duda y decir, Dios, ¿cómo le hablo a esta persona? Y hay personas, hermanos, que a veces son inteligentes, te hablan con razones y parece que tienen razón. Y tú dices, Dios, ¿cómo hago que esta persona pueda entender? Porque está ciego espiritualmente. Y así como dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos vendrán hombres burladores, ¿sí?
que engañarán a las personas y te van a decir, sí, pero desde que yo conozco y desde que se habla de que Jesucristo va a venir, y mira ya cuánto tiempo ha pasado y cuándo ha venido o cuándo va a venir. Y estas personas, hermanos, a veces llegan a convencer a otras y decir, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿O de verdad Dios existe? Hablando de esto, hermanos, también Dios dijo que la ciencia aumentaría. ¿Y por qué le digo esto? Ustedes saben que estamos en un tiempo en el cual la generación transgénero está tomando mucho auge, ¿sí? Y últimamente se ha dado la opción de que muchas personas puedan adoptar a niños, y en otros lugares se están creando leyes para que las mujeres ya no se llamen mujeres, por respeto, ¿verdad?, a las personas transgéneros. Entonces se está haciendo hincapié en leyes para que las mujeres ya no se puedan denominar mujeres, ya no se puedan llamar a mujeres, sino quede abierto para todo tipo de persona, ¿sí? Y entonces vemos que todo esto no nos sorprende. Dios dijo que en los últimos tiempos los días serían como los de Noé, donde habría indiferencia, pero también serían como los días de Sodoma, ¿sí? Entonces esto no es casualidad, esto es algo que va a venir con tiempo. Y miren, en estos días un científico japonés hizo un descubrimiento. Normalmente nosotros estamos formados por 23 cromosomas, esto lo vimos en la secundaria, en la prepa, si recuerdan, 23 cromosomas XY para los hombres y XX para las mujeres, ¿sí? Y entonces, XX para los hombres, y entonces este científico, así como una ecuación de segundo grado, hizo que XY se quitara la Y y se le pusiera una X, y entonces transformó XY a partir de un tejido masculino, hizo que se formara XX, y no tan solo con eso, generó un óvulo formado por este tejido y fue fecundado por un esperma que trae XX, o sea que ya se va a poder tener familias a través de dos seres masculinos. Y entonces tú puedes decir, ya ves, entonces de un hombre con un hombre sí se puede tener familia. ¿Dónde está Dios? Demuéstrame que tu Dios existe cuando la ciencia es mejor que Dios. Y muchas cosas se van a ir dando, hermanos, de tal forma que van a tratar de demostrar que Dios no existe, que Dios no es Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque la ciencia está demostrando que pueden ser Dios. Y dice, ¿sabes qué? No hay necesidad de un Dios. Como Stephen Hawking, que decía que en realidad no había la forma, o no había forma de demostrar que Dios existía, porque él era un hombre ciego espiritual, porque era un hombre que quizá tenía un cierto rechazo hacia Dios por su situación de enfermedad, que fue erosionando su vida hasta que de tal manera que él ya no se pudo comunicar y lo hacía a través de una computadora. Pero yo pienso que en él había un rechazo hacia Dios, un coraje, y trataba de demostrar que Dios no existía porque él no había sanado. Y entonces, hermanos, estos son los tiempos que vendrán, donde se burlarán y te van a decir, tú tanto me hablas de Dios, ¿y dónde está Dios? Del Dios que me hablas. Y esto vemos que Dios lo había dicho, que vendrían burladores, que te dirían, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué tanto me hablas? ¿De qué tanto me compartes? Porque hay una ceguera espiritual, pero no tan solo, hermanos, en ellos. Dice también 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, la palabra de Dios es locura. Cuando tú compartes a las personas de Dios, ellos no le entienden. Para ellos es una estupidez, una locura el que tú le estés hablando de algo que no ven y no la van a entender. Hace tiempo escuchaba de un hombre, y solamente Dios puede hacer que esas personas cambien desde el fondo de su corazón. En una ocasión escuchaba yo acerca de un novelista ruso. Rusia fue formada con doctrinas ateas,
donde ese es el peligro de estas instituciones, ¿verdad? Y fue formado de que Dios no existe, de que Dios no es real. Y dice que él creció y se formó en esa forma de gobierno. Y entonces un día venía en el metro y dice que vino a él y dijo, Dios es Dios. Y dice que de pronto en él empezó esa palabra, Dios es Dios. Y dijo, bueno, pero ¿por qué repito esto? ¿Por qué digo esto? Y dice que vino en él una convicción de que Dios es Dios y Dios existe. Y este hombre vino a Cristo. Pero fue Dios quien empezó a tratar en el corazón del hombre y a convencerlo. Entonces nos podemos dar cuenta que la ceguera espiritual se quita con el poder de Dios, con su Espíritu Santo. Hermanos, entonces quien trata con los corazones de los hombres es Dios. Nosotros podemos hablar con el conocimiento, con nuestras razones para que el hombre crea en Dios, pero el hombre no va a creer a menos que Dios entre en su corazón. ¿Sí? Por más a veces que nos esforcemos, nos podemos esforzar y darle mucha información de Dios, pero él no va a creer hasta que Dios realmente venga a Cristo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estas personas realmente sean movidas a escuchar más de Dios? Orando a Dios y decir, Señor, abre su corazón, abre su entendimiento. Y entonces Dios hace que esas personas vengan a Cristo. A veces por circunstancias duras a veces. Pero hermanos, Dios cambia los corazones. En un tiempo yo fui una persona agnóstica, en la que pues sabía que, a lo mejor Dios existe, a lo mejor sí, a lo mejor no, y quizá creía y quizá no creía. Pero Dios me llevó a una situación tal, hermanos, contra la espada y la pared, en la que yo reconocí que de verdad Dios es Dios. Dios es Dios. En un tiempo me junté con personas que estudiaban pues filosofías con ideas contrarias a lo que es Dios, ateas, y te vas de alguna manera informando y pensando que realmente esto es verdad y haciendo un lado lo espiritual, pero Dios tiene puesta la mirada en ti y Dios cambió mi vida. Y yo reconocí, y cuando yo vine a Dios, porque yo le dije, de verdad Dios, si tú eres Dios, si de verdad eres Dios, y ya que no me digan las demás personas, porque me visitaban mormones, testigos de Jehová, hermanos, me visitaban muchas personas hablándome de Jesús, pero hasta que un día yo le dije, Dios, sé tú el que me muestre que tú eres Dios, y yo voy a creer en ti. Y cerré mis ojos, y cerrando mis ojos, hermanos, yo pude ver un destello que vino hacia mí y me tiró. Yo me caí en las sillas y me quedé entumecido del cuerpo. Yo no me podía mover por esa fuerza que vino a mi vida, y me levanté diciendo, Dios existe, Dios es Dios. Y entonces esa fue la forma en la que yo vine a Dios, hermanos. Y Dios cambió mi vida. Y por eso, hermanos, yo tengo la convicción de que Dios es real, de que Dios existe. Aunque yo podría haber dicho muchas cosas, Dios es real, hermanos. Porque yo tenía una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual solo la cambió Dios, solo la quitó Dios. Amén, hermanos. Pero vemos que la ceguera espiritual no tan solo es por tener cierto conocimiento humano, sino también porque Satanás, hermanos, pone vendas en nuestros ojos para cegarnos, para impedir que nosotros vengamos a la luz. Vamos a 2 de Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, hermanos, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vengan a Cristo. Entonces, no sé si te ha pasado que muchas veces les has compartido a las personas y de pronto no entienden, no comprenden. En una ocasión dice que una mujer estaba compartiéndole a otra,
Y dice que le hablaba de la palabra de Dios, le enseñaba la palabra y pues nada más, ¿no? Y entonces le dijo Dios, ¿qué hago? ¿Por qué no comprende? Como que no. Y Dios le dijo, pregúntale si ella en alguna ocasión de su vida buscó adivinación. Y le dijo, ¿tú en algún tiempo buscaste adivinación? Y dijo, sí. Y entonces dice que oraron para que ella se arrepintiera de esa situación, y entonces ella pudo ver claramente, pudo entender el evangelio. Entonces el enemigo, dice el Dios de este siglo, venda los ojos de los incrédulos, y por más que tú les hables de Dios no van a entender, porque es una ceguera espiritual que él pone. Entonces no tan solo es nuestro razonamiento, nuestro conocimiento humano, sino también el Dios de este siglo dice que ha puesto una ceguera. Pero quiero decirle, hermanos, que incluso intenta cegar a los cristianos o a los creyentes, tratando de atraparnos y alejarnos de Dios a través de la tentación, el miedo, la soledad, la preocupación y la depresión o la persecución. Entonces Satanás no tan solo intenta cegar a las personas incrédulas, también a los creyentes. ¿A través de qué? A través de la tentación, a través de la preocupación, de la soledad y de la depresión. Hay muchas personas ya creyentes que aún pueden ser dominados por la depresión, por la angustia, por el miedo, por la tentación, por tantas cosas que el enemigo va a poner para quitarte o cegarte espiritualmente también. Porque no tan solo trabaja con los incrédulos, trabaja aún con los creyentes para quitarte o apartarte de Dios. Sí, y tú dices, pero ¿cómo va a ser eso posible si yo tengo a Dios? Sí, pero a través de la tentación, hermanos, a través de la angustia, del miedo que a veces viene a nuestras vidas por las situaciones que vivimos, muchas veces vamos a perder o nuestra fe va a empezar a menguar y no vamos a poder entender muchas cosas. Vamos a 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí no es darle énfasis al enemigo para que también diga que tenemos poder y que mejor hablar más de Dios que del enemigo. Pero Pablo aquí nos dice que para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no debemos de ignorar sus maquinaciones. ¿Qué es maquinar? Yo les he explicado a algunos hermanos que maquinar, en este caso, es poner sobre una mesa, cuando va a haber una guerra, ponen un mapa, y entonces todos los líderes del ejército empiezan a estudiar los puntos débiles y los puntos débiles de ese lugar que ellos van a conquistar. Dicen, mira, aquí hay un río, aquí hay un cerro, podemos entrar por aquí, aquí no está vigilado, y empiezan a estudiar y de esa manera invaden a los países. Y eso es maquinar, eso es poner un plano sobre la mesa y empezar a estudiar o aplicar, o qué estrategia aplicar para vencer ese lugar. Hubo un tiempo en el cual, en la guerra de Vietnam, dicen que los vietnamitas hicieron túneles debajo de la tierra para que en la noche salieran y mataran a los estadounidenses. Pero ¿sabes a quiénes les tenían a ellos que mataran? O lo que le decían a ellos, ¿sabes qué? Tú puedes gastar todas tus balas en todas las personas, en todos los soldados, pero solamente vas a matar a uno. Ahí gasta tu bala. Y entonces ellos se fijaban que tenían aquí algunas insignias. Y dice, si vas a matar, mata al líder. Porque si matas al líder, los demás se van a confundir. Y así era como hacían. Salían de sus cuevas y apuntaban al líder y mataban al líder, y todos los demás corrían y ya después no recibían instrucciones. De esa manera en Vietnam hicieron. Y por eso muchos americanos después ya se quitaban las insignias para decir, soy un soldado igual, soy igual que todos. Pero esto era lo que hacían. Entonces el enemigo, hermanos,
maquina, hace estrategias de cómo atacarte a través de la tentación. ¿Y cuántos no podemos caer a través de la tentación, de las preocupaciones, de la angustia, del miedo? Y de esta manera hace que entre nos alejamos de Dios, ¿sí? Y hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, es que la verdad estoy pasando una situación muy difícil y ahorita pues no tengo tiempo. Es cuando más tenemos que estar buscando de Dios, porque el objetivo de Satanás es que tú dejes de ir a la iglesia, que tú dejes de buscar a Dios. Y esa es la estrategia que él usa también para cegar espiritualmente aún a los creyentes. Pero ¿qué dice Efesios 6:11? Dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Fíjate, aquí dice que tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Entonces, es fácil, hermanos, sucumbir cuando realmente no estamos buscando de Dios. Y Dios dice: mira, el enemigo está provocando esto para derribarte. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dios nos ha dado la respuesta. Sí van a venir ataques, pero nosotros tenemos que estar vestidos con toda la armadura para que el enemigo no ciegue nuestro entendimiento, no nos confunda. Entonces tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, hermanos, en los tiempos de crisis, en los tiempos de angustia, de miedo, dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de buscar de Dios, nos alejamos de la iglesia, y muchas veces hasta hay amargura en nuestros corazones y decimos: ¿para qué busco más a Dios? Si me va peor, ¿para qué lo busco? Y a veces hasta con los hermanos se enojan. Cuando más necesité de los hermanos, ninguno me ayudó, hasta el pastor no me visitó. Y empieza una amargura, porque el propósito de Satanás es alejarte. Y como no discernimos, como no entendemos lo que realmente se está haciendo fuera de nosotros, creemos y somos cegados. Y nos cegamos y nos enojamos con los hermanos cuando más necesité, y de mis hermanos, por más me ayudaron aquellos que no son hermanos, y empezamos a tener amargura y empezamos a hacer tantas cosas, ¿verdad? Pensando que realmente Dios no está con nosotros, y nos enojamos con nosotros. Dice también Juan 12:40: cuando las personas persisten en desobedecer, y hermanos, no aún creyentes, y no hacen caso, miren lo que pasa. Dice, cegó, Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y entonces, a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, hermanos, que a veces vemos y como que no vemos, a veces oímos y como que no oímos, pero Dios a veces lo permite para que entonces nosotros reflexionemos todo lo que está pasando y podamos volvernos con todo el corazón delante de Dios. Pero a veces sucede que nos enojamos, tenemos amargura, pero no discernimos, no entendemos. Y fíjense, cuando el reino de Dios de Israel se dividió, eran 12 tribus, ¿sí recordamos esto? Eran 12 tribus. Cuando Salomón falló a Dios, porque dice que buscó mujeres, si no buscó 1, 2, 3, 4, fueron 1000 mujeres, imagínense, 1000 mujeres. Y entonces llevó una vida fastuosa, de derroche de alguna forma, y dice que no tan solo estas mujeres, porque también buscó mujeres de otros lugares que no eran judías, y estas mujeres lo llevaron a ser idólatra y a quemar holocaustos, a hacer holocaustos para esos dioses.
y empezó a entrar y caer en adoración a otros dioses y se alejó de Dios. Vino una ceguera espiritual en su vida. No entendió por el amor a las mujeres. Y entonces vino una división en el pueblo de Israel. De las 12 tribus, ¿sí?, se dividen porque empezó una guerra civil. Y todo dado porque como les cobraban tributo, les cobraban impuestos al pueblo de Dios y aún a los pueblos conquistados, se empezaron a inconformar y fueron con el hijo de Salomón, Roboam, y le dijeron: pues ya murió tu papá nos cobraba mucho de impuestos, cóbranos menos. Y entonces él consultó a los ancianos y dijeron: pues sí, hay que ver esto. Pero consultó a los jóvenes y dijeron: no, cóbrales más. Y entonces vino una división entre el pueblo de Dios. Se inconformaron porque dice: mira, nosotros estamos trabajando para que tu papá, imagínate, mantuviera 1000 mujeres, y yo aquí matándome en el campo y trabajando para que él esté coleccionando mujeres, y aparte de eso cobrándonos más impuestos. Pero no entendieron el tiempo, no entendieron que esto venía de Dios, por cuanto Salomón ya se había vuelto en contra de Dios. Y entonces esto hizo hincapié en lo económico, en lo que el derroche, como a veces sucede en los gobiernos actuales y pasados. Y vemos a veces lo que ahora sí nosotros, hasta donde alcanza nuestra vista, pero no discernimos espiritualmente. Nos enojamos, guardamos cosas y decimos: es que son así, es que son asado, ¿verdad? Todos son iguales. Y decimos: ¿sabes qué? Mejor ya no vamos a estar con Israel. Vean lo que dice Primera de Reyes, 12:16. Fíjense lo que pasó por no tener el discernimiento. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Vámonos, Israel, a nuestras casas. Porque ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tareas. Entonces ahora dice: ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a nuestras casas. Allá, Israel, a ver quién te mantiene. Porque nosotros nos vamos a ir a nuestras tiendas, y entonces tú consigue quien trabaje para ti y nos vamos a separar de Israel. Y entonces por eso las 10 tribus se separaron de Israel y formaron la tribu del norte, que fueron 10 tribus. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que hubo, de las demás tribus puedo creerlo, porque eran agricultores, porque criaban ganado y que no podían tener cierto entendimiento espiritual. Pero hubo una tribu que sí lo tenía, la tribu de Leví. Era la tribu que estaba guardada para ministrar a Dios como sacerdotes, como levitas. Y estas personas se dejaron llevar por lo que veían y no entendieron, no discernieron espiritualmente los tiempos y lo que estaba pasando, y dijeron: sí, tienen razón, nos vamos con ustedes. Y entonces la tribu de Leví se fue y se fueron siguiendo a un líder llamado Jeroboam, porque era un hombre astuto, era un hombre inteligente, era un hombre de palabra, que tenía un léxico tremendo, que era un hombre elocuente, que hablaba muy bien, y que decían: él es nuestro líder, ya no más Israel, que se queden a ver quién los mantiene, nosotros nos vamos con Jeroboam, porque él es el líder. Y lo siguieron, y la tribu de Leví. Y entonces Roboam se queda solamente con Judá y con Benjamín. Ahí se quedan. Y todas las 10 tribus, es decir, el 80% de todo Israel, se va con Jeroboam. Pero lo que pasa cuando a veces viene ceguera espiritual o no hay discernimiento, hermanos, nosotros hacemos las cosas ahora sí como el borras, a lo loco. No entendemos lo que está pasando. No vamos más allá. Muchas de las decisiones aún de los cristianos, hermanos, es que a veces decidimos en nuestro razonamiento y no buscamos la voluntad de Dios.
No decimos, Dios, ¿esto es tuyo? ¿Es sí o es no, Dios? Y no nos metemos ni en ayuno ni en oración, únicamente decidimos, y cuando ya nos damos cuenta, ya estamos del otro lado y decimos, Dios, perdóname, ayúdame, ¿no? Y vean lo que pasó con los levitas. Vamos a 2 de Crónicas 11, del 13 al 16. Se quedó Roboam solamente con 2 tribus, todos los demás se fueron al norte, y vean lo que pasó. ¿Ya lo tenemos? Desde el 13 dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Sí, y él designó a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, el Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ¿cuándo entendieron ellos? ¿Cuándo les cayó el 20, como dicen? ¿Cuándo comprendieron que se habían equivocado? Cuando dice que Jeroboam mandó a construir 2 becerros y le dijo, ya no vayan a Jerusalén, aquí se van a adorar. Y entonces quitó a los sacerdotes, quitó a los levitas, ya ustedes no van a adorar, ahora yo voy a poner a sacerdotes y a levitas que vayan conforme a lo que vamos a adorar. Y entonces los levitas entendieron, nos equivocamos. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a regresar a Judá otra vez. Vamos a buscar a Dios. Se empezaron a juntar con otras personas de otras tribus y dijeron, ¿saben qué? Nos equivocamos porque este hombre sí era un buen líder, pero nos llevó a la idolatría, nos llevó a la hechicería. Y entonces muchos levitas empezaron a regresar a Judá porque no tuvieron el discernimiento, hermanos. Y esto, desgraciadamente, suele pasar cuando se mueve idolatría, cuando se mueve hechicería y el hombre no comprende, no entiende, porque razona o toma decisiones en lo humano y no va con Dios. Y cuando ya nos damos cuenta, las cosas ya sucedieron y decimos, me equivoqué, voy a regresar con Dios. Y dice que empezaron a regresar muchos levitas a Judá, porque ahí estaba Jerusalén, y empezaron a adorar otra vez a Dios. Reconocieron pues que se habían equivocado, pero mientras tanto todos fueron cegados, no tuvieron ese discernimiento, por cuanto se dejaron llevar por el calor humano de su gobierno y cambiaron por un gobierno, un líder nato, sí, pero que era idólatra y que los llevó a la hechicería. Y luego, pero como punto 2, dice, pero ¿por qué no entendieron los tiempos los levitas? Porque es lo mismo que pasa hoy en algunas iglesias en el mundo cristianas, sí, que no estamos entendiendo. Vamos a Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. El diccionario define la palabra estupor de la siguiente manera: disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Dice que a veces cuando la gente empieza a buscar, ¿verdad?, más lo malo y no quiere buscar de Dios, dice que Dios permite que se levante un espíritu de estupor o de estupidez, donde hay indiferencia y hay como una especie de letargo o de sueño donde no queremos saber más de Dios. Hoy en día muchas iglesias en el mundo, hermanos, son iglesias que solamente funcionan, sí, pero es como una iglesia tradicional, solamente se va, estoy un domingo y de ahí al otro domingo, pero ya es algo religioso, ya no es algo que realmente busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice, esa indiferencia o insensibilidad trae a los cristianos torpeza
y desánimo que les impiden crecer en Cristo y los estanca en un estado que los ciega a la visión de Dios. Es algo similar a entrar en un sueño profundo, el cual nos pone a dormir y nos impide servir al Señor. Esto trae un estancamiento en la iglesia en Cristo que nos impide hasta servir al Señor, hermanos. Es un estancamiento, un letargo, un sueño profundo, como que todas las cosas pues ya son monótonas. Pues ya tengo que ir el domingo a la iglesia, voy, estoy, y así como recibo, me voy, y viene mi semana de trabajo, y todo igual. Y hasta el otro domingo otra vez me conecto. Pero vemos que esto es una religión. Dice, con frecuencia un nuevo creyente está lleno de celo por las cosas de Dios, pero todo cristiano, de no ser motivado y equipado, entra en un estado de indiferencia que lo desanima a servir a Dios. Entonces nosotros, por eso, sus pastores hacen hincapié a que tomes los cursos, a que te estés llenando de Dios, a que estés buscando de Dios, animándote para que no te vuelvas una persona tibia, para que estés sirviendo, porque muchos de nosotros al no servir, hermanos, nos enfriamos. Ya no decimos, pues sí, hoy voy, hoy no voy, ¿verdad? Hoy busco de Dios, hoy no busco de Dios. Les voy a decir algo. Yo antes pensaba que el mejor ejército del mundo eran los americanos, o los rusos, o los franceses. No. ¿Saben cuál es el mejor ejército del mundo? Los israelitas. ¿Saben por qué es el mejor ejército del mundo? Porque están peleando todos los días, porque están atentos a sus enemigos, porque cada día ellos tienen guerra. Y entonces es un ejército que constantemente se está capacitando, constantemente está entrenando, no en lo teórico, en lo práctico. Y entonces es uno de los mejores ejércitos del mundo. Y así debemos de ser nosotros. Cada día estar buscando más de Dios, porque esto me va a hacer que no me enfríe y que no me vuelva un ciego espiritual. ¿Sí? Tenemos que estar estudiando, como dice la palabra, meditar en la palabra de día y de noche. Y hermanos, esto se lo digo porque esto es algo que Dios ha estado hablando en mi vida. Ricardo, búscame más, búscame más, lee mi palabra. Y es algo porque yo sé que me falta y que yo sé que tengo que buscar más a Dios. Amén, hermanos. Fíjense lo que decía Nehemías 12:13. Vamos a Nehemías 12:13. Cuando Nehemías era copero, trabajaba en el reino de los persas, pero Dios le permitió ir y ver cómo había quedado Israel, Jerusalén. Y vean lo que dice ahí. ¿Ya lo tenemos? Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban, ¿qué? Derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. En este pasaje los muros son los miembros, los cuales estaban derribados, caídos, desanimados, desalentados, y las puertas son los líderes de los cuales estaban consumidos por el fuego. Esto es lo que el enemigo busca, desalentar la iglesia, desanimarla, que sea algo aburrido, algo monótono, y los líderes estaban cansados, porque muchas veces el enemigo hace que nosotros como que sí hagamos cosas a Dios, pero nos mete en el activismo, y entonces ya hice esto hoy, ya hice esto mañana, ya hice esto, pero nos estamos cansando, no estamos dando o siendo eficaces. Una vez yo escuchaba de una persona que dijo, ¿en cuánto tiempo me derribas esos 10 árboles? Y dice, en 5 días. Y sí, agarró el hacha y en 5 días derribó el árbol. Y dice, bueno, los otros 5 que sigue te vas a derribar otros 10. Pero solamente se derribó 5. Y a la siguiente semana solo derribó 2. Y le dijo, oye, ¿qué pasó? Tú me dijiste que 10. Y sí, al principio empezaste 10, pero ahorita ya va 5, 3. ¿Y luego qué va a pasar? Y dijo, no, pues es que la verdad yo hago todo mi esfuerzo. Y es lo mismo, la misma fuerza que aplico. Y le dijo, a ver, dame tu hacha. Y dice, mira, tu hacha ya no tiene filo. Por eso has disminuido en derribar más árboles. Y entonces nosotros
tenemos que venir y decir: Espíritu Santo, ayúdame a ser eficaz más que eficiente. Podemos ser eficientes, pero no eficaces. Entonces, a veces necesitamos eso de Dios, decir: hazme una persona eficaz, que en poco tiempo yo haga las cosas para ti. Pero es viniendo a Dios, al que conoce todo de nosotros, al que te va a ayudar, y entonces no vas a ser solo eficiente, vas a ser eficaz. Es una palabra diferente de eficiente y eficaz, porque entonces vas a poder hacer y derribar más árboles si tú buscas a Dios. ¿Sí me explico? Ese espíritu ataca particularmente a los cristianos que no se han activado en el ministerio y que por lo general conocen los caminos del Señor, pero entran en ellos una tibieza. Sí conocen de Dios, pero como no están en el ministerio, no están al frente de la batalla, empieza una tibieza. No, pues ya que lo haga el pastor, que lo haga el hermano, que lo haga la hermana. Y entonces esto trae consigo una tibieza por no estar en el ministerio. Dice: y cuando el pueblo de Dios se acerca a él con palabras y le honra con sus labios, pero aleja su corazón de él, simple venera por tradición aquello que ha aprendido de memoria. Y dice Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Podemos venir y cantar y alabar a Dios, hermanos, y no lo estoy ofendiendo, porque esto es algo que Dios puso primeramente en mí. Me decía Ricardo: tú vienes y me alabas y está bien, pero hazlo de corazón. Y Dios ha tratado con mi vida y Dios me ha hecho ver esto, hermanos, primeramente antes que ustedes a mí. Y entonces dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces, cuando el pueblo de Dios se acerca a él solo con palabras, y sí alaba a Dios y sí glorifica a Dios, pero su corazón no está cerca de él, él simple venera o lo alaba a Dios por tradición, aquello que ya se sabe de memoria. Ya hasta no sabemos las alabanzas, ¿verdad? Y el Señor permite entonces que caiga sobre ellos un espíritu de sueño profundo, conocido como el espíritu de estupor y de letargo. Y empieza un sueño profundo, y empieza una situación en las iglesias, hermanos, que no es que Dios no esté ahí, sino que empieza un letargo, empieza una apatía, por cuanto mi corazón no está conectado con Dios. Y las siguientes son señales de que este espíritu se encuentra en algunas iglesias, de este espíritu de letargo y de estupor, y ataca a personas que tienen dones y ministerios, pero que aún no se han activado en los mismos. Hay personas que Dios les ha dado dones, pero por lo mismo estas personas no se activan, porque están dormidas, porque están en sueño, están en un letargo, y realmente tienen dones de Dios, pero que están dormidos, no lo activan. Luego, ataca a personas que tienen dones y ministerios, pero aún no se han activado en los mismos, y trae insensibilidad, indiferencia y tibieza hacia las cosas de Dios, y provoca estancamiento espiritual. Entonces, cuando nosotros veamos esto, hermanos, que hay estancamiento espiritual, es esto lo que está pasando. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos ahí? No, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios y decir: Dios, ayúdanos. Primeramente yo. Entonces, hermanos, como último punto, y volviendo al pasaje de Marcos con Bartimeo, a pesar de que era un hombre ciego, eso no impedía que fuera un hombre inteligente y que además tuviera conocimiento de que un día vendría el Mesías. ¿Qué gritaba Bartimeo cuando vio o escuchó hablar de Jesús? Vamos a Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, él escuchó, pero aparte de escuchar, él sabía que un día vendría un Mesías. O sea, era una persona ciega, sí, físicamente, pero en lo espiritual, él escuchaba
la palabra de Dios. Y él sabía que un día él vendría y se cumpliría este pasaje. Vamos a Jeremías 23:5. Porque muchos podrían decir, ¿cómo va a ser Jesús hijo de David? Si David tiene 1000 años que murió, ¿y cómo va a ser hijo de David? Pero vean, él creía esta promesa. Ya lo tenemos en Jeremías 23:5. Dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces él sabía que un día dice que un renuevo de David se levantaría y sería rey. Y entonces muchos hermanos sí estaban cegados, sí, pero había otros que de verdad tenían encuentro con Dios, y él sabía que un día vendría un Mesías, como ahora nosotros esperamos a Cristo. Amén. La iglesia espera a Cristo y sabemos que un día va a venir, no sé cuánto tarde, pero va a venir. Y entonces Bartimeo sabía esto. Pero muchos van a tratar de desanimarte, de callarte y de decirte, mira, esto sí va a pasar, pero quizá después, a lo mejor ahorita, mira, concéntrate en lo que estás, en tu trabajo, y después buscas de Dios. Pero vean lo que decían en Marcos 10:48, ahí lo tenemos. Dice, y muchos le reprendían, ¿para qué? Para que callase, pero él, ¿qué? Clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque muchos te van a tratar de impedir que tú busques más de Dios, tú tienes que esforzarte y decir, yo quiero buscar más de Dios. Mateo 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Los que antes te impedían que inclusive buscaras más de Dios, te van a decir, ¿sabes qué? Pues sí te está llamando, tanto le clamaste que ya te escuchó. Y luego en Marcos 10:50 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esta capa quizá para él representaba algo muy costoso, por cuanto lo cubría del frío, de la lluvia, del sol. Y dice que teniendo este hombre todo lo que tenía, que era esta capa, ¿la qué? La arrojó y vino a Jesús. En Marcos 10:51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y el 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero hizo algo más. ¿Qué hizo? Seguía a Jesús en el camino. Entonces no tan solo recibió la luz, porque Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, no tan solo recibió la vista físicamente, sino que a pesar de eso, siguió a Jesús. Hermanos, realmente en estos tiempos, y cada día los tiempos se van a poner más difíciles, donde algunas iglesias, hermanos, pues van a buscar agradar al hombre, pero hermanos, Dios desea tu corazón, y Dios desea que realmente nosotros cada día hablemos más de ese Jesús que está vivo, y que toda ceguera espiritual caiga, hermanos. Por eso tus pastores insistes en que te capacites más en la palabra de Dios, en que prediques la palabra de Dios. Y si no estás en algún ministerio, involúcrate, busca más de Dios. Y si aún estás en ese tiempo en el cual te parece aburrido, monótono, que te cuesta, hermanos, yo creo que es el tiempo en el cual tú te actives, porque Dios a veces permite que ese espíritu de letargo y de sueño llegue a nuestras vidas por no involucrarnos en las cosas de Dios. Y aquí no es que Dios nos castigue, ¿no? Sino es algo que llega naturalmente por cuanto no estamos buscando de Dios. Entonces, en la medida que tú puedas, entrégate más a Jesús. Yo sé que tú tienes a Dios, pero yo te invito a que abras más tu corazón a Jesús y le digas, Jesús, me cuesta buscarte más, me cuesta seguirte más. Yo les he comentado cómo en una ocasión Isabel tuvo un sueño y dice que vio a 2 hermanas que cargaban algo pesado y nosotros empezamos a sacar conclusiones y a decir, ¿sabes qué? A lo mejor sus hijos están teniendo problemas con sus hijos. Y sí, tenían problemas con sus hijos muy tremendos. Digo, están cargadas, que ya no pueden. Y empezamos a buscar pasajes
que le decían: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y echar sobre mí toda su ansiedad, y todos los pasajes de acuerdo a lo que estaban o vimos o entendíamos que era esto lo que teníamos que decirles. Pero decidimos mejor, digo, y si mejor oramos a Dios y que Dios nos muestre qué está pasando con ellas. Y nos pusimos a orar, y un día Isabel dice: ya me mostró Dios lo que está pasando. Digo: ¿qué está pasando? Dice: Dios me mostró que lo que ellos cargan no es que sea algo sobre sus hijos, sino es que Dios para ellos es una carga. Digo: ¿cómo? Dice: sí, que Dios para ellos representa una carga. Lo que hacen como cristianos les cuesta, les pesa. Y Isabel habló con mis hermanas y les dijo: hermanas, yo tuve esta visión de Dios, este sueño, y Dios me mostró esto, y dijeron: es verdad, a mí me cuesta ir a la iglesia, a mí me cuesta ir y ayudar y participar en los ministerios. Para mí esto es algo, la verdad, cansado, me cuesta mucho orar, y ellos reconocieron lo que Dios había mostrado. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces así podemos estar. Las circunstancias de la vida, los problemas, los afanes nos han llevado a tener una cierta ceguera espiritual que nos va apartando poco a poco de Dios. Y ustedes saben que el lobo no se come a las ovejas que están juntas. ¿A cuál ovejita se come? A la que está más alejada, a esa se come. Y entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar más de Dios, amén. Vamos a animarnos más a decir: Dios, yo quiero más de ti. Yo sé que ha venido una apatía a mi vida, un desánimo, un desaliento, un letargo, un sueño, sí, pero yo sé que tú eres real, y yo sé que tú me puedes llenar de esa fortaleza para buscarte más, para venir más a ti. ¿A cuánto nos cuesta a veces orar, hermanos? Levantarnos temprano, ¿a cuánto nos cuesta? Leer la Biblia. ¿Solamente a mí? Hermanos, busquemos más de Dios. Busquemos más de Dios. De verdad se los digo. Los tiempos se están cumpliendo, sí. Los tiempos van a cambiar, sí. Pero mi Dios no cambia. Mi Dios, como dice Hebreos 13:8, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo y Dios no cambia. Y ese Dios te está diciendo: búscame más. Yo quiero más de ti. Yo quiero bendecir tu vida ganando almas, hablando más de mí, porque ese es el trabajo de un cristiano, ¿verdad? Hablar más de Dios, extender el reino de Dios y traer más almas a Cristo, que cada día se están perdiendo más, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar, y no sé, ahí en tu lugar, yo no sé cuál sea tu situación. Yo te digo lo que está pasando en mi vida y lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Porque a veces sí, hermanos, a veces viene un sueño, un cansancio, un letargo, en los cuales nos conformamos y ya no queremos buscar más de Dios. El día de hoy yo quiero decirte que cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea que estés pasando, y que muchas veces se te parezca monótono buscar más de Dios, yo te voy a pedir que ores al Señor y que digas: Señor, yo quiero involucrarme en algún ministerio, en dar clases, en evangelizar, hermanos, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero lo importante es que tú vengas a Dios. Eso es lo más importante, hermanos, porque entonces Dios va a hacer que tú le creas más a Dios, que tú vengas a Dios con todo tu corazón, hermanos. ¿Sí? Padre, en esta mañana queremos venir delante de ti, reconociendo que aún, Dios, a mí me cuesta, Señor. Padre, tú conoces los corazones de mis hermanos, y te pedimos, porque toda esta ceguera espiritual, este letargo espiritual, Dios, que ha venido a las iglesias en el mundo, Padre, para no buscar más de ti y que el enemigo tome ventaja, Señor, en esta hora te pido perdón, Dios, si esto ha pasado en mi vida, Señor, o si está pasando en mi vida, Dios. Yo quiero buscar más de ti, Rey.
Yo quiero buscar más de ti y te pido fuerzas, Dios. Ayúdame en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Padre, lléname más de tu presencia. Hermano, pide más para ti, de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Yo pido más de tu presencia, Dios. Yo pido más de tu presencia en mi vida, Dios. Padre, que te pueda buscar no por lo que me des, no por un ministerio, Dios, no por bienes económicos, Dios, no por todo lo que me pueda imaginar. Padre, yo quiero que tú estés conmigo. Como decía David, es mejor estar en un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Padre, ¿qué más deseo en la tierra si no eres tú, Señor? Padre, por favor, permite que mis hermanos, que esta iglesia, Dios, Padre, impacte, trastorne a esta colonia. Que esta iglesia trastorne a esta colonia y a muchas más colonias. Que el mover de tu Espíritu Santo sea tan tremendo en todos mis hermanos, Dios, que nos despertemos si es que alguno aún está en un sueño. Padre, en el nombre de Jesús, permite y quita toda apatía de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que podamos discernir los tiempos, Dios. Padre, por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús, Dios. Ayúdanos a buscar más tu presencia, Espíritu Santo. Que haya un despertar en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Dios. Primeramente en mi vida, Dios. Yo te lo pido, por favor, Señor. Ayúdame, Padre de los cielos. Quita toda apatía, Dios, toda indiferencia en las iglesias de todo México y de todo el mundo, Padre. Porque cada día sabemos que sí hay más violencia, sí hay más situaciones difíciles, Dios. Padre, pero en parte es también porque la iglesia está dormida. La iglesia no está avanzando, Dios, por cuanto buscamos cosas para nosotros y no para extender tu reino, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, yo te pido ayuda, Dios. Yo te pido que guardes a los pastores de esta iglesia, que le llenes de tu presencia y tu sabiduría para guiar, Padre, a esta congregación. Padre, que extiendas su territorio. En el nombre de Jesús, Dios, te doy las gracias, Padre. Amén, Señor.